Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio Tilleman, soy profesor de dibujo en este taller de ilustración y cómic impartido, por supuesto, por la Casa de la Juventud de la Municipalidad de La Cisterna. En este episodio vamos a tratar algo también muy importante a la hora de ir más o menos como a la parte de la producción, entre comillas, de nuestro dibujo. Podemos dibujar muy bonito, podemos dibujar súper detallado, podemos tener una estructura súper bonita, trabajar los bocetos muy bien, pintar bonito, etcétera, etcétera. Pero algo crucial para que nuestra obra completa en la hoja o en la pantalla en digital quede armoniosa y quede bien vista tanto como para el espectador como para la gente que está dibujando, es la composición. En qué momentos de la composición en ese sentido, o en qué momentos de el dibujo, en qué partes, en qué direcciones, izquierda, derecha, arriba, abajo, van a ir nuestro personaje, nuestro fondo, otro elemento, otro personaje, etc. No sacamos nada, por ejemplo, con tener un cuadrado en donde van a estar todos los personajes a un lado y al otro lado no va a haber nada, por ejemplo. Se va a sentir desequilibrado, por ejemplo. O tenemos un personaje que es blanco y negro de un lado y tiene muchos colores o mucha información de otro lado, por ejemplo. Ese tipo de cosas vamos a ir equilibrándolas y les voy a dar los mejores tips con otros ejemplos que, de hecho, son ejemplos de ilustraciones que yo he realizado tanto como de personajes con fondos simples o con fondos complejos que seguramente van a identificar en algunas de sus ilustraciones y van a poder llevar a cabo algunos de los tips que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que sin más preámbulos, nos toca hoy día composición. Acá lo que estamos viendo es un personaje, este es un fanart de Pokémon. A mí me gusta mucho Pokémon y quiero que también lo sepan. Pero que independiente de... Acá tenemos un súper buen ejemplo de lo que es una composición simple. Hoy día vamos a revisar dos ejemplos, que es este, que es el personaje más fondo o lo que sea, y también tenemos este otro que es mucho más complejo, que es ya un fondo muy complejo, muy completo, más detallado, pero que ocupa curiosamente los mismos elementos de composición o elementos muy similares. Pero vamos a empezar, por supuesto, con esta personaje. ¿Por qué quería dar énfasis en este dibujo per se? Donde acá, por supuesto, puedo mover las capas y puedo enseñarles de mucha mejor manera. Porque la gracia de un personaje o de dibujar una persona, dibujar quizás una criatura, un monstruo, un personaje inventado, fantástico, ficticio, lo que sea, es que, por supuesto, tengo una buena pose. Una pose que, a menos de que estemos haciendo algo muy así como parado, de pie, recto, sin ningún otro detalle y sea a propósito, genial. Pero la idea de este, por ejemplo, dibujo es que tenemos una pose bien dinámica. Si bien esta chica está quieta, tiene una pose bien dinámica, se nota que como que le damos una suerte de carácter un poco a la personalidad con solamente el ver su pose. Se nota que está tranquila, se nota que está disfrutando, tiene confianza, y uno de manera anticipada planea lo que es la pose, lo que es la actitud que uno le da al personaje, y con eso tiene mucho que ver todo lo que ya hemos visto antes con lo que es el proceso del boceto, las líneas que las vamos a ver también próximamente, etc. Entonces, ¿a qué va con esto la composición y por qué es tan importante? Sabemos de que este dibujo es completamente cuadrado. Los mismos lados, el mismo ancho, etc. Entonces sabemos de que este personaje lo vamos a mantener. Vamos a eliminar esta capa para que no nos moleste. Vamos a mantener este personaje en algún sitio de este canvas, en ese sentido, de esta hoja. Que esto también, recuerden que independiente de que estemos viendo todo esto de manera digital, esto lo pueden aplicar al formato tradicional. A mí me sale mucho más fácil el mostrárselo en digital por un cuento de grabación, y porque también dibujo en digital tanto como en tradicional, pero la idea y la gran gracia de esto es que todo esto es aplicable para ambas técnicas, así que no los intimide el ver este dibujo digital o lo que sea, porque es aplicable para todo, por supuesto.
Entonces la idea de esto es que tenemos ¿qué características especiales tiene este personaje? Por supuesto, de hecho si sacamos como todos los otros elementos, pétalos, acá que teníamos la firma pero ya se fue, es que tiene, aparte de ya bien puesta su ropa, bien puesta su pose, su carácter y todo, tiene un pelo muy anime, muy característico, con 4 mechas volando o dejándose llevar por el viento, muy dinámicas, que esta persona, si no tuviese esto, sería, de hecho va a ser como muy rápido el ejemplo, si este personaje no tuviese este ejemplo de lo que es el pelo, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio muy burdo de borrado. Por ejemplo, hagamos como que no tiene pelo, estoy borrando muy de manera improvisada, pero no importa. Pero hagamos como que este pelo no existe y esto nunca ocurrió. Tenemos un personaje que es bien tradicional quizás, pero también como tip para diseño de personajes, que también vamos a estar viendo más adelante. La idea es que tengamos todas estas características que le dan una vida y un sentido distinto, una característica especial a este personaje, porque tiene estas colas muy pintorescas. Por ende, acá yo elegí el dibujárselas en el aire, dejándoselas llevar, y el pelo al aire y todo el cuento. Esto me trajo un problema, entre comillas, pero que pude aprovechar para encontrar una solución. Que si dividimos este dibujo, por ejemplo, a la mitad, yo puedo hacerlo con esta línea de guía que me brinda Photoshop. Si yo quiero poner lo típico, este personaje al medio, perfectamente al medio más o menos, ¿qué pasa? Se me sale el pelo afuera. Si bien hay veces en donde esto puede resultar bien, puede resultar cómodo, por ejemplo aquí la tenemos derechita, muy derechita en el centro del dibujo. Se ve feo. ¿Qué nos resulta incómoda a la vista? La composición. ¿Por qué? Porque tenemos estas pintorescas colas que salen de su cabello, por supuesto de su cabeza, que son bastante llamativas y todo el cuento, y acá hablamos de un término que es muy importante a la hora de componer un dibujo, a la hora de planear un dibujo, que es el peso visual. ¿A qué me refiero con el peso visual? Es que cuando uno vea una ilustración completa, por ejemplo, o un dibujo completo, no sienta que tiene lugares vacíos, que tiene aire, que se le llama. Por ejemplo, acá, ¿qué problema tenemos? Es que si bien nuestros ojos están muy cómodos con que el cuerpo de este personaje esté justo en la mitad del dibujo, un poco, pero estamos muy cómodos con que este personaje esté justo en la mitad, el pelo acá se ve muy bien y todo el cuento, pero acá ¿qué es lo que nos está complicando? La simetría del pelo de este personaje. Estos cabellos están yéndose en una curva extraña hacia la espalda, dejando mucho aire, mucho blanco acá en estos sectores, al contrario de su lado izquierdo, bueno, el lado izquierdo de este personaje, pero el lado derecho del canvas, en donde están volando libremente y nos están rellenando de color, nos están rellenando de información visual el lado derecho. Entonces no tenemos tanto aire, que se le llama, tanto lado blanco sin utilizar. Por ende, si comparamos izquierda y derecha, o izquierda y derecha, bueno, derecha e izquierda y ustedes entienden, hay algo incómodo porque acá nos falta algo. El peso visual está mucho más inclinado para este lado que para este lado. No sé si eso se entiende. Por ende, el cómo está dibujado este personaje, tenemos que planear bien el peso visual. ¿Qué fue lo que hice para solucionarlo? Sabía de que estas colas son bastante pintorescas y nos iban a agregar un buen peso. Por ende, para que salieran completas y no se cortasen o no quedasen afuera de la hoja, que esto es algo que, por ejemplo, si dibujan en tradicional tienen que planear con anticipación, la corrí un poco a la izquierda. A nuestra izquierda. A su derecha, pero a nuestra izquierda. Entonces, si bien tenemos algo bastante más cómodo ahí, igual aplicando toda esta estrategia del peso visual, se ve muy bien, no está centrado, pero tiene como ese estilo de que está como muy a un lado, es bien estiloso, pero también tenemos harto peso que falta acá, harto blanco, harto aire que queda aquí.
Este dibujo se ve súper bien. En verdad se ve súper bien. Así en fondo blanco, porque el personaje es bastante estiloso por sí mismo, ¿cachai? Pero, ¿qué fue lo que hicimos acá? Al agregarle fondo o al dibujarle, en su caso, en el caso de quienes estén haciendo esto de manera tradicional, el fondo. Por ejemplo, ¿qué hicimos acá? Agregamos un fondo que fuese un poquito más recortado, en donde si bien hay un contraste porque está bastante, de hecho es una foto, hay un contraste no muy remarcado con los colores del personaje per se. Acá ya completamos más o menos el aire que hay acá, y hay una simetría de que tanto en esta información de izquierda tanto como de derecha tenemos la misma información de colores, de formas o algo bastante parecido. Acá le agregamos por ejemplo unos pétalos que se sobresalen por encima de ella, por ejemplo, que están ahí sin ningún problema, pero que también cumplen la función de agregarle información visual a esta parte, que a mí por ejemplo me parecía que sin los pétalos esto se veía muy vacío, todo este mar se veía muy vacío, entonces le agregué estos pétalos que, aparte de darle un dinamismo bastante entretenido, le agregan peso visual y hacen que el dibujo per se se sienta más equilibrado, se sienta mucho más completo, no hay algo que falte. A eso uno se refiere con lo que es la composición. De hecho, si nos ponemos como a rayar, entre comillas, o a bocetear, esa es la gracia. Si tenemos este aire que está aquí, esto está rellenado por estos pétalos que están acá, sin ningún problema. De hecho, vamos a marcar con otro color porque esto, ahí sí se nota mejor. Acá hay aire, pero esto se rellena mucho mejor con los pétalos. Este es el centro, más o menos. Pero ¿qué pasa con el centro? Acá hay información visual con el personaje y no tanto con el fondo. Y acá hay información visual que lo equilibra no tanto con el personaje, pero sí con el fondo. Entonces hay un equilibrio entre ambas. A eso se refiere la composición. Yo planeé esta composición para que el personaje quedase a un lado y el fondo resaltase al otro lado. Esto es un buen ejemplo, por dar una suerte como de idea para dibujos con personajes, para darles un poco más de dinamismo, que también vamos a estar aprendiendo en las siguientes clases. Y el otro ejemplo de composición con algo un poquito más complejo es este fondo que me tocó hacer para un trabajo de videojuegos. Por ejemplo, de hecho este es un fanart de Banjo-Kazooie, fondos de Banjo-Kazooie del juego de Nintendo 64. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que les pasa? Y háganse la pregunta también ustedes en las casas. ¿Qué les pasa inmediatamente cuando ven esto? Simetría. La simetría es esta suerte como de delicia visual, en cuanto a que si yo divido a la mitad, justo a la mitad, este dibujo, vemos que hay información visual muy parecida, si no igual o casi igual, tanto en izquierda como en la derecha. ¿Qué hice con esto? La planeación de este dibujo fue así tal cual. Fue concebido en cuanto a lo que es la etapa del boceto, que de hecho ya lo vimos en una clase anterior. Fuimos viendo trozo por trozo, pieza por pieza todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? De hecho, vamos a hacer la división justo al medio acá, para que se entienda que aquí está el medio sí o sí. Sabíamos de que íbamos a tener este plano, este boceto con esta curva que estamos viendo acá, una curva que va más o menos parecida, que divide tanto tierra como montañas y cielo, y sabíamos que esta curva tenía que estar más o menos parecida tanto en izquierda como en derecha. Por ende nos da esa simetría porque en el boceto nosotros lo dejamos así. Y son todo lo que es la composición de un dibujo tiene que ver netamente con decisiones. Yo decido que esta montaña, por ejemplo, es una pieza central de esta obra, por ende no la voy a dejar aquí. Se ve bien, se ve bastante decente si la dejo acá, por ejemplo. No se ve mal, pero me falta algo aquí. Tendría que quizás, por ejemplo, hacer otra montaña que quizás no se va a ver tan bien porque la tapan, por ejemplo, esas nubes. Entonces, ¿qué decidí hacer? Dejarla al medio.
dejarla como punto de eje, como punto central, por dar una suerte de ejemplo. ¿Qué más se nos resalta en este dibujo? ¿O qué más se nos resalta en esta composición? El que también tenemos en el pasto todas estas piezas que nos dan información visual sobre lo que son los personajes de este juego, que son Banjo, que es Kazooie, y los elementos que van a dividir esto. Pueden ser simplemente piezas amarillas en el pasto sin ninguna diferencia general que puedan rellenar nada más, pero ¿qué es lo que los diferencia? Los como objetos característicos de cada uno. En este caso es el collar de este personaje que está puesto aquí y la pluma que está puesta acá. En cuanto lo selecciona y lo he hecho entrar, ahí está. ¿Por qué están puestas ahí? Porque nuestra composición previa nos dijo, o nosotros mismos la planeamos, de que esto tenía que estar, por ejemplo, este blanco que estamos viendo acá, este blanco tiene que estar contrastando, perdón, el pasto. Se ve que se nota tanto si lo pongo de cerca, aquí hay algo que está resaltando, un blanco que está resaltando sobre un verde, tanto como de lejos. Si yo achico esto, se ve que hay algo ahí. Por ende, funciona para resaltar, para hacer el contraste. Y en cuanto a lo que es la pluma, que sabemos que es una pluma roja, de un color rojo intenso, nos va a contrastar con el pasto, nos va a contrastar con estas piezas amarillas, porque se ve que es un elemento que no es natural ahí y que se va a ver tanto de cerca como de lejos. Si yo vuelvo a alejar esto, se va a ver ahí, se va a ver chiquitito, pero se va a ver, uno ve de que hay otra suerte de información ahí. Entonces sabemos que en cuanto a lo que es la composición, en este caso para un fondo, la simetría a la mitad y las curvas que dividen cielo y tierra, por ejemplo, los elementos como la montaña que nos dan el eje central del dibujo, los elementos específicos de cada personaje que también nos dan una suerte de característica especial del lado izquierdo tanto como el lado derecho, y otro tipo de cosas más que uno puede ver en esta etapa de la composición, que es muy importante. Todas estas reglas ustedes las pueden ocupar y aplicar para cualquiera de sus dibujos, sea el estilo que sea, independiente sea estilo de un personaje, de un fondo, anime, de cómics, de ilustración, de lo que sea. La composición es muy importante. Se fijaron que la composición es muy importante para que nuestros dibujos queden armoniosos y queden bastante ordenados en ese sentido, o que tengan una buena planificación. Es muy importante que lo interioricemos. Y por supuesto, para la gente que va llegando un poquito más tarde a estos cursos de ilustración, pueden o devolver este video o podemos repasar de nuevo, porque mientras más rato y mientras más veces vayamos practicando todo este tipo de tips, mejor para cada uno. Así que sin más preámbulos, veamos nuevamente la composición. Acá lo que estamos viendo es un personaje, este es un fanart de Pokémon. A mí me gusta mucho Pokémon y quiero que también lo sepan, pero que independiente de... Acá tenemos un súper buen ejemplo de lo que es una composición simple. Hoy día vamos a revisar dos ejemplos, que es este, que es el personaje más fondo o lo que sea, y también tenemos este otro que es mucho más complejo, que es ya un fondo muy complejo, muy completo, más detallado, pero que ocupa curiosamente los mismos elementos de composición o elementos muy similares. Pero vamos a empezar, por supuesto, con esta personaje. ¿Por qué quería dar énfasis en este dibujo per se? Donde acá, por supuesto, puedo mover las capas y puedo enseñarles de mucha mejor manera. Porque la gracia de un personaje, o de dibujar una persona, dibujar quizás una criatura, un monstruo, un personaje inventado, fantástico, ficticio, lo que sea, es que, por supuesto, tenga una buena pose. Una pose que, a menos de que estemos haciendo algo muy así como parado, de pie, recto, sin ningún otro detalle, y sea a propósito, genial. Pero la idea de este, por ejemplo, dibujo es que tenemos una pose bien dinámica. Si bien esta chica está quieta, tiene una pose bien dinámica, se nota que como que le damos una suerte de carácter un poco a
o la personalidad con solamente el ver su pose. Se nota que está tranquila, se nota que está disfrutando, tiene confianza, y uno de manera anticipada planea lo que es la pose, lo que es la actitud que uno le va a dar al personaje, y con eso tiene mucho que ver todo lo que ya hemos visto antes con lo que es el proceso del boceto, las líneas que las vamos a ver también próximamente, etc. Entonces, ¿a qué va con esto la composición y por qué es tan importante? Sabemos de que este dibujo es completamente cuadrado. Los mismos lados, el mismo ancho, etc. Entonces sabemos de que este personaje lo vamos a mantener. De hecho, vamos a poner esta capa para que no nos moleste. Vamos a mantener este personaje en algún sitio de este canvas, en ese sentido, de esta hoja. Que esto también, recuerden que independiente de que estemos viendo todo esto de manera digital, esto lo pueden aplicar al formato tradicional. A mí me sale mucho más fácil el mostrárselo en digital por un cuento de grabación, y porque también dibujo en digital tanto como en tradicional, pero la idea y la gran gracia de esto es que todo esto es aplicable para ambas técnicas, así que no los intimide el ver este dibujo digital o lo que sea, porque viene es aplicable para todo, por supuesto. Entonces la idea de esto es que tenemos ¿qué características especiales tiene este personaje? Por supuesto, de hecho, si sacamos como todos los otros elementos, los pétalos, acá que teníamos la firma pero ya se fue, es que tiene, aparte de ya bien puesta su ropa, bien puesta su pose, su carácter y todo, tiene un pelo muy anime, muy característico, con 4 mechas volando o dejándose llevar por el viento, muy dinámicas, que esta persona, si no tuviese esto, sería, de hecho va a ser como muy rápido el ejemplo, si este personaje no tuviese este ejemplo de lo que es el pelo. Por ejemplo, voy a hacer un ejercicio muy burdo de borrado. Lo hagamos como que no tiene pelo. Estoy borrando muy de manera improvisada, pero no importa. Pero hagamos como que este pelo no existe y esto nunca ocurrió. Tenemos un personaje que es bien tradicional quizás, pero también como tip para diseño de personajes, que también vamos a estar viendo más adelante. La idea es que tengamos todas estas características que le dan una vida y un sentido distinto, una característica especial a este personaje, porque tiene estas colas muy pintorescas. Por ende, acá yo elegí el dibujárselas en el aire, dejándoselas llevar, y el pelo al aire y todo el cuento. Esto me trajo un problema, entre comillas, pero que pude aprovechar para encontrar una solución. Que si dividimos este dibujo, por ejemplo, a la mitad, yo puedo hacerlo con esta línea guía que me brinda Photoshop. Si yo quiero poner lo típico, este personaje al medio, perfectamente al medio más o menos, ¿qué pasa? Se me sale el pelo afuera. Si bien hay veces en donde esto puede resultar bien, puede resultar cómodo, por ejemplo, aquí la tenemos derechita, muy derechita en el centro del dibujo. Se ve feo. ¿Qué nos resulta incómoda a la vista? La composición. ¿Por qué? Porque tenemos estas pintorescas colas que salen de su cabello, por supuesto de su cabeza, que son bastante llamativas y todo el cuento, y acá hablamos de un término que es muy importante a la hora de componer un dibujo, a la hora de planear un dibujo, que es el peso visual. ¿A qué me refiero con el peso visual? Es que cuando uno vea una ilustración completa, por ejemplo, o un dibujo completo, no sienta que tiene lugares vacíos, que tiene aire, que se le llama. Por ejemplo, acá, ¿qué problema tenemos? Es que si bien nuestros ojos están muy cómodos con que el cuerpo de este personaje esté justo en la mitad del dibujo, me lo corrí un poco, pero estamos muy cómodos con que este personaje esté justo en la mitad. El pelo acá se ve muy bien y todo el cuento, pero acá ¿qué es lo que nos está complicando? La simetría del pelo de este personaje. Estos cabellos están yéndose en una curva extraña hacia la espalda, dejando mucho aire, mucho blanco acá en estos sectores, al contrario de su lado izquierdo, bueno, el lado izquierdo de este personaje, pero el lado derecho del canvas, en donde están volando libremente y nos están rellenando de color, nos están rellenando de información visual
este lado el lado derecho. Entonces no tenemos tanto aire, que se le llama, tanto lado blanco sin utilizar. Por ende, si comparamos izquierda y derecha, o su izquierda y derecha, bueno, derecha e izquierda y ustedes entienden, hay algo incómodo porque acá nos falta algo. El peso visual está mucho más inclinado para este lado que para este lado. No sé si eso se entiende. Por ende, el cómo está dibujado este personaje, tenemos que planear bien el peso visual. ¿Qué fue lo que hice para solucionarlo? Sabía de que estas colas son bastante pintorescas y nos iban a agregar un buen peso. Por ende, para que salieran completas y no se cortasen o no quedasen afuera de la hoja, que esto es algo que, por ejemplo, si dibujan en tradicional tienen que planear con anticipación, la corrí un poco a la izquierda. A nuestra izquierda. A su derecha, pero a nuestra izquierda. Entonces, si bien tenemos algo bastante más cómodo ahí, igual aplicando toda esta estrategia del peso visual, se ve muy bien, no está centrado, pero tiene como ese estilo de que está como muy a un lado, es bien estiloso, pero también tenemos harto peso que falta acá, harto blanco, harto aire que queda aquí. Este dibujo se ve súper bien, en verdad se ve súper bien así en fondo blanco, porque el personaje es bastante estiloso por sí mismo, ¿cachai? Pero, ¿qué fue lo que hicimos acá al agregarle fondo o al dibujarle, en su caso, en el caso de quienes estén haciendo esto de manera tradicional, el fondo? Por ejemplo, ¿qué hicimos acá? Agregamos un fondo que fuese un poquito más recortado, en donde, si bien hay un contraste porque está bastante, de hecho es una foto, hay un contraste no muy remarcado con los colores del personaje per se. Acá ya completamos más o menos el aire que hay acá, y hay una simetría de que tanto en esta información de izquierda tanto como de derecha tenemos la misma información de colores, de formas o algo bastante parecido. Acá le agregamos, por ejemplo, unos pétalos que se sobresalen por encima de ella, por ejemplo, que están ahí sin ningún problema, pero que también cumplen la función de agregarle información visual a esta parte, que a mí, por ejemplo, me parecía que sin los pétalos esto se veía muy vacío, todo este mar se veía muy vacío, entonces le agregué estos pétalos que, aparte de darle un dinamismo bastante entretenido, le agregan peso visual y hacen que el dibujo per se se sienta más equilibrado, se sienta mucho más completo, no hay algo que falte. A eso uno se refiere con lo que es la composición. De hecho, si nos ponemos como a rayar, entre comillas, o a bocetear, esa es la gracia. Si tenemos este aire que está aquí, esto está rellenado por estos pétalos que están acá, sin ningún problema. De hecho, vamos a marcar con otro color porque esto, ahí sí se nota mejor. Acá hay aire, pero esto se rellena mucho mejor con los pétalos. Este es el centro, más o menos. Pero ¿qué pasa con el centro? Acá hay información visual con el personaje y no tanto con el fondo. Y acá hay información visual que lo equilibra no tanto con el personaje, pero sí con el fondo. Entonces hay un equilibrio entre ambas. A eso se refiere la composición. Yo planeé esta composición para que el personaje quedase a un lado y el fondo resaltase al otro lado. Este es un buen ejemplo, por dar una suerte como de idea para dibujos con personajes, para darles un poco más de dinamismo, que también vamos a estar aprendiendo en las siguientes clases. Y el otro ejemplo de composición con algo un poquito más complejo es este fondo que me tocó hacer para un trabajo de videojuegos. Por ejemplo, de hecho este es un fanart de Banjo-Kazooie, fondos de Banjo-Kazooie del juego de Nintendo 64. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que les pasa? Y háganse la pregunta también ustedes en las casas. ¿Qué les pasa inmediatamente cuando ven esto? Simetría. La simetría es esta suerte como de delicia visual, en cuanto a que si yo divido a la mitad, justo a la mitad, este dibujo, vemos que hay información visual muy parecida, si no igual o casi igual, tanto en izquierda como en la derecha. ¿Qué hice con esto? La planeación de este dibujo fue así tal cual. Fue
concebido en cuanto a lo que es la etapa del boceto, que de hecho ya lo vimos en una clase anterior. Fuimos viendo trozo por trozo, pieza por pieza todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? De hecho, vamos a hacer la división justo al medio acá, para que se entienda que aquí está el medio sí o sí. Sabíamos de que íbamos a tener este plano, este boceto con esta curva que estamos viendo acá. Una curva que va más o menos parecida, que divide tanto tierra como montañas y cielo. Y sabíamos que esta curva tenía que estar más o menos parecida tanto en izquierda como en derecha. Por ende, nos da esa simetría porque en el boceto nosotros lo dejamos así. Y son todo lo que es la composición de un dibujo tiene que ver netamente con decisiones. Yo decido que esta montaña, por ejemplo, es una pieza central de esta obra, por ende no la voy a dejar aquí. Se ve bien, se ve bastante decente si la dejo acá, por ejemplo. No se ve mal, pero me falta algo aquí. Tendría que quizás, por ejemplo, hacer otra montaña que quizás no se va a ver tan bien porque la tapan, por ejemplo, esas nubes. Entonces, ¿qué decidí hacer? Dejarla al medio, dejarla como punto de eje, como punto central, por dar una suerte de ejemplo. ¿Qué más se nos resalta en este dibujo? ¿O qué más se nos resalta en esta composición? El que también tenemos en el pasto todas estas piezas que nos dan información visual sobre lo que son los personajes de este juego, que son Banjo, que es azul, y los elementos que van a dividir esto. Pueden ser simplemente piezas amarillas en el pasto sin ninguna diferencia general, que puedan rellenar nada más. Pero ¿qué es lo que los diferencia? Los como objetos característicos de cada uno. En este caso es el collar de este personaje que está puesto aquí, y la pluma que está puesta acá. En cuanto lo selecciona y lo he hecho, ahí está. ¿Por qué están puestas ahí? Porque nuestra composición previa nos dijo, o nosotros mismos la planeamos, de que esto tenía que estar, por ejemplo, este blanco que estamos viendo acá, este blanco tiene que estar contrastando el pasto. Se ve que se nota tanto si lo pongo de cerca, aquí hay algo que está resaltando, un blanco que está resaltando sobre un verde, tanto como de lejos. Si yo achico esto, se ve que hay algo ahí. Por ende, funciona para resaltar, para hacer el contraste. Y en cuanto a lo que es la pluma, que sabemos que es una pluma roja, de un color rojo intenso, nos va a contrastar con el pasto, nos va a contrastar con estas piezas amarillas, porque se ve que es un elemento que no es natural ahí, y que se va a ver tanto de cerca como de lejos. Si yo vuelvo a alejar esto, se va a ver ahí, se va a ver chiquitito, pero se va a ver, uno ve de que hay otra suerte de información ahí. Entonces sabemos que en cuanto a lo que es la composición, en este caso para un fondo, la simetría a la mitad y las curvas que dividen cielo y tierra, por ejemplo, los elementos como la montaña que nos dan el eje central del dibujo, los elementos específicos de cada personaje que también nos dan una suerte de característica especial del lado izquierdo tanto como el lado derecho, y otro tipo de cosas más que uno puede ver en esta etapa de la composición, que es muy importante. Todas estas reglas ustedes las pueden ocupar y aplicar para cualquiera de sus dibujos, sea el estilo que sea, independiente sea estilo de un personaje, de un fondo, anime, de cómics, de ilustración, de lo que sea. La composición es muy importante. Espero que les haya quedado muy claro de que la composición hace que todos nuestros dibujos queden muy armoniosos, que haya una suerte de planificación, que queden muy ordenados y que sean visualmente atractivos finalmente para el espectador que por supuesto está viendo esta obra. No sacamos nada con dibujar bonito, pintar bonito, delinear bonito, etcétera, etcétera, si nuestro dibujo está todo desordenado, o hay personajes o hay elementos en nuestra composición que estén de un lado para otro y no tengan mucho sentido. Entonces, en ese sentido, la composición nos ayuda muchísimo para el ir
creando esta armonía en nuestro dibujo. Así que les recomiendo que la practiquen mucho y que vayan practicando todos estos tips en sus dibujos, porque mientras más lo interiorizan, más fácil se van a ver que les va saliendo, y es mucho más fácil el no tener como estos tips en la cabeza, porque se van a ir acostumbrando de a poquito a todo lo que conlleva todos estos cursos de ilustración y todos estos tips que les van a ayudar mucho en sus dibujos para más adelante. Recuerden que por supuesto este curso está impartido por la Casa de la Juventud de la Municipalidad de La Cisterna. Pueden ver todos los episodios anteriores en las redes sociales, por supuesto, y nosotros vamos a estar respondiendo sus dudas o sus consultas dibujísticas o de lo que sea lo más pronto posible. Ahí nos escriben en nuestras redes sociales y nosotros vamos a estar felices de responder. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.